tratando de exponer su divina palabra. Y antes de abrir la palabra del Señor, inclinemos nuestros rostros para pedir la guía y la voz de nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Padre, gracias infinitas te damos, Señor, porque tu misericordia es cada día con nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque hasta este momento nos has librado de todo mal. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que a través de tu Santo Espíritu tú podrás expresar lo que tu pueblo necesita escuchar en este momento. No soy yo, Padre, eres tú el que hablará a través de este siervo. Amén. Te lo pido y te lo ruego y te lo agradezco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La exposición de este día, yo no lo llamo una prédica realmente, porque para ser un predicador se necesita ser como el pastor de esta iglesia, como el pastor de mi iglesia, que yo los aprecio, los admiro mucho, porque son hombres realmente entregados al Señor, al servicio de nuestro Padre Celestial y a la prédica expresa de la salvación a través de Cristo Jesús. Me atreví a titular esta exposición ¿Cómo es Dios? ¿Por qué hice esta exposición con ese título? ¿Cómo es Dios? En San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense bien, hermanos amados, tanto los presentes como los que nos están siguiendo en las redes sociales. En el principio, dice. ¿Cuándo es el principio? En Génesis capítulo 1 se dice de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas porque la tierra estaba desordenada y vacía. Hay dos aspectos: desordenada y vacía. ¿Qué es lo que, si estaba vacía, qué es lo que estaba desordenado? Todo lo que había ahí. Estaba vacía de Dios, estaba vacía de ser humano. Pero el Espíritu, dice, se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque era una masa de agua lo que había ahí. Era humedad, era nada. No había una división exacta como la que conocemos ahora. Pero antes de proseguir, a lo largo de mi vida, yo he encontrado personas muy instruidas, y especifico, muy instruidas. Han ido a la universidad, han estado en colegios de categoría privada, de categoría pública, pero muchos de ellos me han dicho: tú eres un tonto, tú crees en un Dios que no existe, que no ves. ¿Y tú no crees en Dios? No, yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Perdón? ¿Cómo que tú eres ateo, gracias a Dios? Y entonces, ¿a qué Dios te está refiriendo? ¿Verdad? Para decir que eres ateo, sin Dios. Es una contradicción de ciertas personas. Pero yo considero que esas personas que se dicen ser ateas no es que no conozcan la palabra de Dios, es que no quieren comprometerse con la palabra de Dios, que es diferente. Ellos consideran que la palabra de Dios es demandante, es acosante, que tiene que uno doblegar su personalidad. No, uno no tiene ni que doblegar su personalidad, porque la personalidad nos la dio Dios. Y aparte de eso, somos parte integral de Dios, puesto que hizo al hombre a su imagen y semejanza.
lo hizo a su imagen y semejanza, y para que tuviera vida, ¿qué hizo? Le puso el sello de su Espíritu Santo, pero además le da una característica muy especial, y es el libre albedrío. Amén. Entonces tenemos a un Dios esclavizador, a un Dios tirano, a un Dios anárquico. Tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy el Todopoderoso. Él dio leyes para seguirlas. Con el libre albedrío la podemos seguir. Eso no significa que me haga esclavo de Él, sino un seguidor de Él. Porque al cumplir los mandamientos que Él pone, yo como ciudadano tengo que seguir leyes. ¿Estoy esclavizado por el gobierno? No, sencillamente vaya al país que yo vaya. Vaya donde yo vaya. Hay leyes. Yo como padre de familia impongo un cierto reglamento en mi casa a mis hijos. Porque si no, sería ¿qué cosa? Un libertinaje. Cada quien hace lo que quiere. Pero el Señor es un Dios de orden. Es un Dios de justicia. Es un Dios de santidad. Pero sobre todo, es un Dios de amor. Amén. Y eso es lo más importante. Yo a muchas personas le digo, mira, si tú te tomas unos minutos cada día y escudriñas la palabra de Dios, cada día, 15 minutos si quieres, de lectura bíblica, pero con tu mente y tu corazón abierto, Amén. pidiendo que el Espíritu Santo te ilumine en cada palabra o en cada versículo que tú leas, para que puedas entenderlo. Tú eres un doctor, tú eres un licenciado en contabilidad, tú eres un ingeniero, tú eres muchas cosas. Ex compañeros míos de la universidad me decían, pero tú eres un tonto, tú eres cristiano, tú no bebes, tú no fumas, tú no andas con mujeres. No, eso es para las personas. Eso lo hice cuando era del mundo. En el mundo yo no tenía respeto por muchas cosas. Conozco la palabra de Dios y me rijo por los preceptos de Dios. Mi vida cambia. Entonces me dice, pero si antes tomaba, tú lo has dicho, has utilizado el verbo, antes tomabas, en pasado, ahora ya no lo hago, no me interesa, no me llama la atención el mundo, me interesa estar aquí, metido en estas páginas, escudriñando qué es lo que me quiere decir el Señor. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo diga a otras personas? Porque Él me guía a través del Espíritu. Cuando alguien necesita escuchar un mensaje de paz, de tranquilidad, en este quehacer diario. Hay personas que yo ni siquiera las he visto en mi vida. Más sin embargo, el Señor me impulsa, me lleva hacia esa persona. ¿Soy yo? No. Es el Señor el que utiliza a sus siervos para llevar el mensaje de paz a los corazones en angustia. Amén. Nosotros no somos santos. Somos seres humanos en búsqueda de
la santidad a través de Cristo Jesús. Amén. Y como decía en la clase de esta semana, yo me ponía a sonreír. En Génesis 1:26 dice Dios, hagamos, y mencionó el pastor esa palabra en específico. Hagamos es una palabra imperativa. Hagamos. No es pasado hicimos. No es futuro haremos. Es un presente pluscuamperfecto. Hagamos. Dice, al hombre, ¿cómo? ¿Como gato? ¿Como garrapata? No, dice, hagamos al hombre a nuestra. Fíjense que es otro imperativo, nuestra, una propiedad de Dios que está involucrando y no dice hago, voy a hacer, o haré, o estoy haciendo al hombre a mi imagen y semejanza. Está implicando ¿qué cosa? Con esas dos palabras. Una inclusión de varias personas. Entonces está el Padre, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de tres aspectos tácitos de la Trinidad, de la manifestación implícita de un Dios que a través de la historia de la humanidad vamos a ver cómo se manifiesta para la salvación del ser humano. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Qué hermosura! ¿Merecíamos nosotros eso? Esa fue la decisión de Él. Amén. Creó al hombre perfecto. Él era puro, santo, justo, eterno. Amén. Pero como siempre hay un enemigo, ese enemigo vino a echar o a tratar de echar a perder la obra de Dios. Pero el Señor siempre tiene sus plan B, plan C, plan D, etc. Porque el Señor sabe de antemano lo que el enemigo va a hacer. Porque el enemigo no es un Dios, es una criatura. Y por lo tanto, su creador conoce su mente, conoce su astucia, conoce lo que pretende hacer con la obra de Dios, destruirla, para decirle te gané, soy mejor que tú, tengo más adeptos. Vienen las pandemias, hay que cerrar las iglesias. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. No se puede entrar a un hospital con un enfermo. Las personas mueren solas ahora, en manos de personas ajenas. Pero ¿qué sucede? Que el Señor está con ellos. Amén. Porque los hijos de Dios, aunque han fallecido, el Señor ha estado ahí. El Señor los ha reconfortado hasta el último momento. Y es lo que pedimos para los familiares: confort en el Espíritu del Señor.
La pluralidad del imperativo del verbo hagamos sugiere la pluralidad de la deidad, aun cuando no haya una explicación clara en la Trinidad, de la Trinidad. En el versículo 2 de este mismo capítulo se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y retomo esto. ¿Por qué razón? Porque Dios es el verbo, y en todo el Antiguo Testamento nosotros escuchamos o leemos, cuando escudriñamos sus palabras, que Él hablaba, pero nadie lo miraba. Dice que Moisés miraba que la zarza ardía y escuchaba la voz, pero la zarza no se consumía, pero escuchaba la voz. Y esto viene y nos confirma que el verbo era Dios. Amén. Viene el enemigo y nos arrebata muy sutilmente a través de la famosa frutica que no había que comer, y entra el pecado. Oh Dios. Pero Dios tiene un plan B. El hombre descubre el bien y el mal, descubre que está desnudo, y entonces el Señor le dice: ¿y quién te dijo a ti que estaba desnudo? No, porque comienzan las excusas muy humanas. ¿Nos damos cuenta, hermanos? No, porque si yo me fui por ahí porque tenía que hacer tal cosa, pero yo no pretendía hacer esto, ni pretendía hacer lo otro, pero se dio la oportunidad, pues, y lo hice. Excusas. Tenemos libre albedrío para decir sí al bien y no al mal. Tenemos el conocimiento del bien y del mal. Sabemos que, que si nosotros tomamos un camino equivocado, vamos a pagar la consecuencia de cualquier manera, incluso con la vida misma. Hacemos mal uso del libre albedrío. ¿Por qué? Porque el pecado, el señor del pecado, no dice: no, hombre, eso está bien, eso no te va a pasar nada. Pero viene el amor de Dios, y como dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, dice. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces vemos la segunda persona. Ya habíamos visto la primera y la tercera persona, que son Dios y el Espíritu, ¿verdad? Pero ahora viene la manifestación física de aquel que va a ofrendar su vida por amor, porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es sabiduría, Dios es amor. Todo eso es amor. Si Dios no amara su obra, ¿ustedes creen que Él vendría hecho hombre como su Hijo unigénito, con el cual ha cohabitado desde la eternidad y hasta la eternidad? Eso es amor. Si nosotros, que somos padres imperfectos, tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor, a nuestros nietos lo mejor, ¿por qué? Porque los amamos, los sentimos carne de nuestra carne, parte de nuestro ser. Nos sentimos orgullosos de haber engendrado un hijo.
¿cuánto más Dios puede sentirse orgulloso, satisfecho y a la vez adolorido infinitamente de tener que sacrificar a su hijo? Pero su consuelo es que su sentimiento de amor por el ser humano. Y eso es lo que hace más grande la obra de Jesucristo. Muchas personas, gracias hermano, muchas personas dejan a un lado el seguir a Cristo por seguir dogmas hechos por hombres. Y en vez de pedir a aquel y en el nombre de aquel que dijo: todo lo que pidierais en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os será dado, se van a otras partes. Yo respeto a todos mis hermanos de todas las religiones o de todas las creencias. Un señor me decía: para mí, Jesús es un santón, igual que Buda, igual que Mahoma. Le digo: mira, yo he aprendido mucho contigo porque sé que eres un hombre con una cultura increíble. Pero yo no conozco mucho ni sobre Mahoma, ni sobre Buda. Pero dime, ¿cuántos de ellos o cuántas veces Buda levantó a un paralítico? ¿Cuántas veces Buda le abrió los ojos a un ciego? ¿Cuántas veces Buda resucitó a un hombre? ¿Cuántas veces Buda o Mahoma fueron sacrificados en una cruz para salvar a un pueblo? Solo Dios, siendo Dios, puede hacerlo. Y puede resucitar al tercer día. Y puede seguir hablando con sus discípulos. Y puede guiar a su pueblo hasta el día de hoy. Amén. Hacia una santidad, una sanidad y una salvación que ningún otro puede dar. Porque si no, ¿de qué sirve el sacrificio en la cruz? Si tú, con todo tu conocimiento, no entiendes ese punto de vista, tú dices que eso no puede ser que ese hombre haya resucitado. Y entonces, cuando fueron, le digo, estas mujeres a la tumba, la encontraron vacía. Les habló un ángel y le dijo: porque buscáis entre los muertos al que vivo está. Eso es fácil. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas encontraréis la verdad. Cada cosa que fue escrita en el Antiguo Testamento, como se lo digo yo a muchos seres amados míos, escudriñad las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento está la vida de lo que vino a confirmar Jesucristo en el Nuevo Testamento, haciendo lo que hizo. Amén. Porque en él se cumplieron cada una de las profecías. Y en el último libro revelado a Juan, se están cumpliendo las últimas profecías. Y léete Daniel, porque Daniel es antes y Juan es después a quien es revelado lo que acontecerá y estamos viviendo. Porque el Verbo es uno en sus tres manifestaciones. Porque Jesucristo dice: y mi Padre mandará al Espíritu Santo, que es el Consolador. Ah, me dice uno, pues como Cristo ya murió,
y se fue al cielo, y estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, entonces ya no vivimos conforme a Cristo. Le digo que ahora somos espiritistas. Porque estamos en la, según tú, porque estamos en la época del Espíritu. ¿Cómo nos llamamos ahora? Si tú dices que ya no estamos en la era de Cristo, ¿en qué era estamos? No, porque si estamos en la era del Espíritu Santo, dime cómo nos llamamos entonces los que creemos. ¿Espiritualistas? ¿Experimentadores de qué? ¿Del Espíritu? Estamos bajo la gracia. Amén. Y la gracia viene de Dios. Y es el Espíritu el que te redarguye de que lo que estás haciendo es pecado, porque te hace ver que la ley sigue vigente. Nadie a través de la historia ha podido borrar ni siquiera una tilde ni una coma de los preceptos divinos del Señor. Lo que Él dictó, esos 10 mandamientos, siguen vigentes. Ah, no, pero Cristo dijo que solo habían 2. Ok, dime tú, ¿hay 2? ¿Sí? ¿Qué significa el primero? Desglósalo así, con toda esa inteligencia que tú dices tener, con todo ese bagaje de instrucción que has recibido en la universidad. ¿Qué significa? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa todo eso? Son frases vacías. Ahí está implícita la adoración, el respeto y la obediencia a Dios en los primeros 4. Y en los otros, en el que te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres que te roben? ¿Que se te lleven a tu esposa? ¿Que te envidien? ¿Que te levanten falsos? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que significa. Amar a tu prójimo como a ti mismo es amarlo sin desearle lo que no quieres que te hagan a ti. Guardarás el sábado porque el sábado lo instituyó Dios. Y no al hombre para el sábado, sino el sábado para descanso del hombre en el mismo Señor, Dios y Creador nuestro. Cristo no resucitó el sábado, sino que resucitó el domingo. Yo no tengo por qué celebrar el domingo, porque Dios no me dijo, mira, como yo resucité el domingo, voy a guardar el domingo. Quiero que guardes el domingo. No es bíblico. Esos son dogmas hechas por hombres para su conveniencia. Y yo, como no sigo a hombres, le digo, sigo lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad. Dice Cristo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, y nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Es la unidad de las 3 personas. Cuando yo estoy angustiado, yo clamo al Padre, le agradezco en el nombre del Hijo y le pido el consuelo del Espíritu Santo, porque es la única manera que tiene el ser humano para poder seguir adelante en esta vida. No hay otra manera. No he podido encontrar a alguien que me diga que a través de la física, que a través de la química, que a través de todos los elementos naturales
ha podido encontrar paz. Solamente a través de la palabra de Dios, de la fe, porque el Señor dice todo lo que pidieres creyendo. ¿Eso qué significa? Eso significa tener fe. La fe mueve montañas. El Señor nos dijo tener fe del tamaño del mar. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, muévete para allá, lánzate para allá, y lo hará. Amados hermanos, gracias al Señor, tenemos que aprender a escuchar al verbo que fue en el principio, al verbo que era con Dios, y al verbo que era Dios. Amén. Y que sigue siendo Dios. Y que seguirá siendo Dios hasta el fin de la eternidad. No nos dejemos engañar, como dice Colosenses 2, versículo 8, y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo Jesús. Porque solo a través de Cristo seremos salvos. Amén. Amados hermanos, no nos dejemos engañar. El mundo es muy sutil. El mundo cree que en sus filosofías puede arrebatarnos la salvación. Pero esas filosofías son puestas por el demonio. Dice la palabra de Dios, no te harás imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni sobre la tierra, y no tendrás otros dioses por sobre de mí. Amén. Jesucristo nunca fue a ningún ídolo a orar. Jesucristo nos dejó la enseñanza de la oración permanente a través de ¿qué? De la conversación, de la humillación de su alma con el Padre, de su obediencia al Padre, de su unidad con el Padre. Eso es lo que nos vino a enseñar, a ser uno con Él para ser uno con el Padre también. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Y nos dé la sabiduría, hermanos, para poder reprender al enemigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Para concluir el culto esta mañana, damos gracias al Señor por el lindo mensaje. Vamos a entonar un canto que se titula Magnificaré al Señor. Magnificaré al Señor. Vamos a colocarnos en pie para cantar. Magnificaré al Señor, pues Él es digno de honor. Magnificaré al Señor, pues Él es digno de honor. Hosana, glorias al Señor, bendita sea la roca de mi salvación.
Padre, gracias infinitas te damos, Señor, por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias por esa lluvia copiosa, Padre Santo, que ha refrescado esta tierra bendita tuya. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra ha refrescado nuestras almas. Amén. Gracias porque seguimos teniendo la seguridad, Señor, de que tú eres y seguirás siendo nuestra luz, nuestra fortaleza. Amén. Gracias, Padre Santo, porque a través de las redes sociales podemos tener una iglesia más grande, más hermosa, para tu honra y tu gloria. Amén. Para poder llegar, Señor, a otras personas que están necesitadas y que tal vez no pueden caminar, pero tú provees todo, Señor. El enemigo no puede vencerte porque no tiene el poder que tú tienes. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que están acá con nosotros compartiendo este momento tan hermoso. Y ahora que vamos a retirarnos de tu santo templo, Señor, sé con nosotros, guárdanos y guíanos. Líbranos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.